Finalmente, Andrés Felipe Arias, el hombre que fue en algún momento el elegido por el expresidente Álvaro Uribe para heredar todo su capital político, llegó a Colombia extraditado. Pero sí hay tratado para que a mí me extraditen nuevamente hacia Colombia. Termina así una novela de casi 5 años porque exactamente a mediados del 2014, poco antes de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro, Arias se voló literalmente para Estados Unidos, aprovechando que en algún momento la Corte, que había ordenado su captura años antes, le dio una gabela de libertad para ir a la casa y esperar la sentencia. No obstante, días después fue conocido que había viajado hacia los Estados Unidos, hecho por el cual fue considerado prófugo de la justicia y por lo tanto fue requerido en extradición. Se refugió en Estados Unidos, intentó sin éxito que fuera reconocido como un perseguido político y ahora está de vuelta en Colombia, ya en un gobierno que es mucho más cercano a él, como que es el gobierno del Centro Democrático, porque él aseguraba que su caso no había sido producto de una investigación por corrupción, sino producto de la persecución de la Corte Suprema contra el uribismo, y ni los jueces en Estados Unidos y finalmente tampoco el gobierno del presidente Donald Trump consideraron que ese argumento era válido y por eso ha llegado de nuevo a Colombia. ¿Qué es lo que le espera? Hay varios escenarios con Andrés Felipe Arias. A él lo espera en este momento una condena de 17 años, de la que tiene que descontar cerca de 2 o 3 que estuvo preso antes en Colombia, pero de todos modos seguramente va a tener que pasar cerca de 8 o 9 años todavía detenido por cuenta de que no podría aspirar a un beneficio de libertad condicional o de casa por cárcel, en buena medida por el antecedente de haberse fugado de la justicia colombiana. Sin embargo, en el Congreso, por orden de la Corte Constitucional, empieza a coger fuerza una idea y es la de poder revisar las sentencias ya ejecutoriadas de la Corte Suprema en el entendido de que cuando se trata de aforados solamente hay una instancia, o sea, hay una sentencia y no hay ante quién apelar. Eso es una violación a los derechos humanos. En muchas partes del mundo el sistema colombiano tiene compensaciones que modulan esa situación, pero lo que ha considerado la Corte Constitucional es que llegó el momento de que se revisen las sentencias anteriores y le ha dicho al Congreso, legisle para ver de qué manera lo hacemos y hasta dónde llega el espejo retrovisor, por llamarlo de alguna manera, en este tipo de sentencias. Así las cosas, Arias seguramente va a ir a una prisión, pero a mediano plazo tendría algún tipo de esperanza en la medida en que el Congreso apruebe una ley y que además la Corte Suprema revise su caso y eventualmente considere que la pena era excesiva o que no había lugar a ella. La pena que me impusieron, ya de por sí injusta e ilegal, es de más de 17 años de cárcel, cuando esa cantidad de años ni siquiera se la han impuesto a personas que realmente han asesinado, secuestrado, torturado y robado. Además, Andrés Felipe Arias es una papa caliente para el gobierno de Iván Duque, que es una persona cercana a él, como que finalmente fue el heredero del presidente Uribe y el hombre que el presidente Uribe logró llevar a la presidencia después de la administración de Santos. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno Duque? Por un lado, de alguna manera, no tan abiertamente, pero sí haciendo varias gestiones el embajador Francisco Santos, el gobierno de Duque pretendió también ayudar en Estados Unidos la idea de que Arias era un perseguido político. Pero esto le constituye al gobierno un gran problema. ¿Por qué? Porque estaría diciendo de alguna manera que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana no era legítima, y eso es una idea que ningún gobierno puede vender. Pero además, cuando llega Arias a Colombia, que fue otra de las ideas también que se ventilaron en Estados Unidos, se decía que la vida de Andrés Felipe Arias corría peligro en el país. Cuando Andrés Felipe Arias llega a Colombia, queda en manos de las autoridades que ejecutan las penas, esto es el IMPEC, el Ministerio de Justicia, y eso es una autoridad que depende del Ejecutivo. O sea que la seguridad de Andrés Felipe Arias en todo momento va a estar en manos de personal que depende del gobierno, y el gobierno es un gobierno del Centro Democrático. Además, el gobierno tiene un problema en este momento puntual y es que tiene que presentar la terna para elegir fiscal general. La elección la hace la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera tiene que cuidar las buenas relaciones con la Corte. No puede pretender siquiera sugerir que la Corte Suprema profirió una condena política en el caso de Arias, porque eso iría a generar una especie de choque de trenes entre el Ejecutivo y en la parte más alta de la justicia en Colombia en lo que se refiere a la justicia ordinaria. Así que va a tener que soportar muchas presiones de su partido político, pero va a tener que el gobierno procurar andar muy por la línea del medio para que esa situación de Arias de alguna manera no le complique el panorama y las buenas relaciones que tiene que tener con la justicia en momentos en los que hay que elegir fiscal general y además sacar adelante una reforma a la justicia en general que reclama el país.